¿Qué tal? Soy Ray Flores, soy estudiante del Tao Te Ching y estoy iniciando esta serie de videos para poner justamente en formato de video mis apuntes en el estudio que estoy haciendo últimamente de cada capítulo de este importante libro, el Tao Te Ching. No voy a explicar qué es el Tao Te Ching, voy a suponer que si le diste clic a este video ya sabes qué es el Tao Te Ching. Es un clásico chino de hace 2500 años, escrito supuestamente por Lao Tse. Y bueno, voy a basar estos estudios o este análisis principalmente en las obras de Derek Lin, que es un maestro taoísta de California actualmente. Tengo la traducción, tengo varios libros de él, de Derek Lin, que los recomiendo todos, pero particularmente la traducción del Tao Te Ching que dio Derek Lin, la estoy usando, y asimismo unos videos que él sube por ahí en un canal, también voy a compartir por ahí si les interesa. Los voy a hacer un poquito más condensado que él, porque él cada capítulo lo extiende por varias horas, hace toda una enseñanza que también es muy valiosa, pero está en inglés desafortunadamente, y entonces pues para los que no hablan inglés creo que es importante. Pero insisto, estos videos los hago por mí mismo, para fortalecer mi propio entendimiento. Van a ver que voy a empezar con una parte de observación del capítulo, que es en chino, literalmente observar su estructura en chino, luego ver la traducción al español y después interpretaciones, para las cuales voy a usar no solamente los puntos de vista de Derek Lin, sino algunas otras cosas que he aprendido en los años, como de actores como Alan Watts o Eckhart Tolle, y de reflexiones personales que tengo. Y bueno, finalmente voy a dar puntos de vista tanto religiosos como intelectuales, científicos, para cada uno de esto, porque creo que es un libro que le puede interesar a prácticamente cualquier persona, independientemente de su religión o de sus creencias. Bueno, vamos a iniciar con nuestro análisis del capítulo 1 del Tao Te Ching, y voy a iniciar de hecho con un análisis más bien visual, más que de lenguaje. Este es el Tao Te Ching, y si te parece que está en chino es porque está en chino. Bueno, un mal chiste, pero en fin, simplemente observando la estructura del capítulo 1 en chino podemos entender algunas cosas, ¿sí? Lo acomodé de hecho de manera que se perciba un poquito mejor esta simetría. No todos los libros lo tienen así, pero bueno, si lo observas ya puedes detectar ciertas cosas. Por ejemplo, enfócate en la primera línea. En la primera línea puedes observar que hay un carácter repetido 3 veces, lo estoy resaltando aquí. El primero, el tercero y el sexto carácter es el mismo en la primera línea, y en la segunda línea también tenemos el primero, el tercero y el sexto carácter iguales, y además estamos observando que el resto de los caracteres de las dos líneas, la primera y la segunda, son los mismos. O sea, eso lo que quiere decir es que la estructura de la primera línea y la segunda es similar, ¿sí? No debemos olvidar, el Tao Te Ching está escrito también como poema, de cierta manera. No es un texto informativo totalmente, también es un texto poético, y esto nos indica de que esos dos líneas de hecho traen una información junta, que vamos a hablar de ella más adelante. La tercera y cuarta línea, si las observas, también tienen una estructura similar, con dos caracteres repetidos nada más, pero la estructura la vemos similar. La quinta y sexta línea, si lo vemos, también tiene una estructura similar, tiene 5 caracteres que se repiten con una estructura muy similar, excepto un carácter que está por ahí aislado, pero estrictamente hablando tenemos también la misma estructura. Quiere decir que estas líneas, las 5 y las 6, van juntas, y las últimas 3 líneas, que serían que son 7, 8 y 9, las líneas 7, 8 y 9, tienen algunos caracteres repetidos. La estructura a lo mejor no es tan simétrica como en las líneas anteriores, pero esta forma de hecho una parte, y ese es exactamente lo que quiero resaltar con este análisis visual preliminar, que el Tao Te Ching está dividido en 4 partes, primero por 2 líneas, 2 líneas, 2 líneas, y luego las últimas 3 líneas. Y bueno, vamos a separar nuestra interpretación en esas partes, obviamente, para empezar primero a traducir y luego a dar alguna interpretación. La primera línea del Tao Te Ching es esta, con 6 caracteres. Aquí estoy poniendo los 6 caracteres y más o menos una de las traducciones que te puedes encontrar. El primer carácter es el carácter Dao, que es el carácter principal, es lo que le da el nombre al libro. Se pronuncia Dao, lo escribo como Tao porque así se escribe, y significa también camino en chino. Es un carácter normal en chino, pero en este contexto se refiere más bien a un camino, vamos a decir, si tú quieres, un camino espiritual, un camino eterno, ¿no? Que es el camino que realmente lo que queremos estudiar aquí.
El segundo carácter es puede, el tercer carácter es también el carácter Dao. Sin embargo, en este contexto, de acuerdo a Derek Lin, se tiene que usar como verbo más bien, pero no se puede usar como camino, ¿sí? Porque ese carácter no funciona como caminar, perdón. Aunque sabemos que tiene que usarse como un verbo, no se puede usar como caminar. Entonces la traducción que le usan es más bien como speaking, hablarse o expresado. Entonces lo que significan los tres caracteres es el Tao que puede ser hablado, o yo lo traduzco aquí como el Tao que puede expresarse o que puede ser expresado, podría ser. Y los últimos tres caracteres, Fei Shang Dao, es el Fei significa no, es el carácter como una negación. El Shang es un carácter que significa continuo, pero en este caso lo traducen como eterno. Aparentemente había un carácter anterior, se hizo un cambio por ahí en alguna de las modificaciones que se hizo del libro. Entonces se traduce como eterno en este contexto, y Tao sí es el mismo Dao, ¿no? Entonces es el Tao que puede expresarse, no es el Tao eterno. Ahora, esta interpretación de esto pues creo que es más o menos natural. De hecho, esta línea es la que a mí me atrajo del Tao Te Ching. Es si hay algo que es eterno realmente, para mí sería como absurdo expresarlo con palabras. Una de mis críticas en el cristianismo, yo me considero cristiano, todavía me considero cristiano, pero una de mis críticas hacia las personas, vamos a decir, hacia los que practican el cristianismo, es que a veces toman demasiado literal el lenguaje para hablar acerca de Dios. Y para mí, yo puedo aceptar perfectamente la existencia de Dios, incluso de un Dios cristiano, pero expresarte de Él para mí es imposible. O sea, es imposible que lo que yo use en lenguaje español, o en inglés, o en chino, o en lo que sea, refleje la verdadera esencia de Dios, digámoslo así. O sea, yo lo entendía antes como, es que yo no puedo expresar la verdadera esencia de Dios a través de palabras. Para mí es absurdo, pues. Y por eso cuando yo leí el Tao Te Ching la primera vez a los 16 años, esta línea fue como, cara, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo creo exactamente, que no puedo usar el lenguaje para expresar lo que es eterno, de ninguna manera. Y bueno, vamos a pasar a la segunda línea. La segunda línea tiene una estructura, como les digo, muy similar. El carácter es Ming, que es nombre. Ming que Ming es el nombre, puede ser nombrado. En este caso, el carácter nombre sí se puede usar como ser nombrado. Entonces, literalmente es algo así como, bueno, la traducción sería el nombre que puedes nombrar. Y los últimos tres son similares. Fei Shang Ming es el nombre, no es el nombre eterno, ¿sí? Entonces, el nombre que puedes nombrar no es el nombre eterno, que es un poco, si le quieres darle un nombre, digo, antes hablaba, si lo puedes expresar, no es el Tao eterno, pero aquí si lo puedes nombrar, ese no es el nombre, ¿sí? Que en este sentido a lo mejor ya hay una diferencia en cuanto al cristianismo, porque el cristianismo, la Biblia y el Antiguo Testamento acepta que Dios tiene muchos nombres, entonces nombran a Dios de muchas maneras. Aunque yo me protejo, vamos a decir, de esa contradicción, para mí no contradice, de hecho, porque para mí los nombres que le dan a Dios en la Biblia son nombres humanos, vamos a decir, los humanos le ponen el nombre a Dios, lo cual no significa que sea el nombre de Dios. Eso, o sea, si tuviera un nombre sería algo mucho, o sea, no cabe en el lenguaje, vamos así. Entonces, una aplicación de estas dos líneas, yo lo veo de esta manera, es que, bueno, para empezar, cualquier cosa eterna está más allá de nuestro lenguaje. Y esta es una cosa que creo que es fácil de entender. No sé si tengo que convencer a alguien de eso, pero otra forma, vamos a decir, aplicación importante de estas dos líneas es que hablar no es suficiente. O sea, esto incluso se puede aplicar a cosas que no tienen que ser el Tao eterno, ¿no? O sea, simplemente, por ejemplo, hablar de música no es suficiente para experimentar la esencia de la música. Yo te puedo platicar por ejemplo, de una sinfonía de Mozart, y te puedo platicar y platicar y platicar y platicar, pero por más que te platique, nunca vas a poder experimentar lo que es escuchar esa sinfonía hasta que la pongas y la escuches, y eso ya te va a dar, vas a entender la esencia, en este caso, de la música. O de la misma manera, yo te puedo platicar sobre que fui a visitar una ciudad, y te puedo platicar y platicar y platicar, pero eso no sustituye la experiencia de ir y experimentar, conocer esa ciudad. O igual te puedo platicar sobre
una comida, o te puedo platicar sobre cómo andar en bicicleta o lo que tú quieras, y eso no va a sustituir el que lo hagas realmente y que lo experimentes. Entonces, esta es una aplicación práctica, vamos a decir, no es lo que dicen las líneas, estoy de acuerdo, es al contrario, es simplemente vamos a decir, un principio que podemos desprender como una consecuencia de estas dos líneas. Hablar no es suficiente para experimentar la verdadera esencia de las cosas. Ahora bien, pasamos a la línea número 3. Esto ya es el segundo bloque del capítulo. Vamos a traducir la línea número 3. Esta está separada en 2 caracteres y 4 caracteres. Los primeros 2 caracteres, Wuming, significa sin nombre. Eso es un solo objeto, el que en inglés a veces lo traducen como unnamed, como lo que no tiene nombre. Y los últimos 4 caracteres, que son Chan de Shishi, algo así. Mi chino no es muy bueno, pero en fin, es cielo, tierra, de inicio. Y se debe leer al revés. Se debe leer algo así como el inicio de el cielo y la tierra. En inglés a veces traducen ese símbolo como un apóstrofe, ¿no? Es como en inglés ya ven que cuando pones un apóstrofe es algo que pertenece a. En este caso entonces lo traduciríamos como el inicio del cielo y la tierra, o el origen, a veces se llama también el origen del cielo y la tierra. Entonces, lo que no tiene nombre es el inicio del cielo y la tierra. O sea, que me está diciendo aquí que el Tao pues, es el origen o el inicio del cielo y la tierra. Hay que entender que este es un libro escrito hace 2500 años. Cuando hablamos del cielo y la tierra, pues nos referimos a todo, al igual que en la Biblia hablan de la creación del cielo y la tierra, pues se refiere a todo el universo. Simplemente las personas en ese tiempo pues no tenían el conocimiento que tenemos ahorita de todo lo que hay en el universo, ¿no? Para ellos cielo y tierra era prácticamente todo, ¿no? Aquí quiero hacer 2 interpretaciones en esta parte de que el Tao es el origen del cielo y la tierra. O sea, desde el punto de vista obviamente religioso o cristiano, el Tao lo podemos entender como... El Tao no es Dios. Si tú eres cristiano ahorita, si tú eres religioso, no debes de pensar que el Tao es una deidad. No es una deidad. No es una persona, no es un ente, ni siquiera es una inteligencia. O sea, el Tao no hace cosas, ¿sí? El Tao es una forma de ser. Entonces, si quieres una traducción y tú eres una persona creyente, puedes pensar que el Tao es como la forma de ser de Dios o los caminos de Dios, ¿sí? O sea, Dios sería el que ejecutaría el Tao si tú eres creyente en Dios. Pero el Tao no asume realmente ni siquiera que exista ningún Dios. No es, si existe, sería el que está ejecutando todo este camino, todo este Tao. Pero no es el punto. Y por eso justamente también los intelectuales y los científicos pueden sacarle mucho gusto a eso, mucho provecho a esto, porque puedes interpretar esto simplemente como el Tao, como las leyes del cosmos, simplemente la forma de ser del universo. Esa es otra manera de interpretar el Tao. También es como los caminos del universo, digámoslo así, o la forma en la que el universo funciona. Sería el punto de vista intelectual. Ahora bien, la línea número 4 tiene también 6 caracteres, está separado igual que el anterior. Los primeros 2 caracteres son Yuming, que son tener nombre, lo que tiene nombre, y los últimos caracteres que son Wagushimu, miriada cosas de madre, ¿sí? Es decir, la madre de las 10.000 cosas. Miriada significa 10.000 literalmente, entonces es la madre de las 10.000 cosas. Unido todo sería lo que tiene nombre es la madre de 10.000 cosas o de las 10.000 cosas, de miles de cosas, obviamente se refiere a muchas cosas. Ahora bien, aquí esta línea es más compleja y aquí ya hay muchas interpretaciones. Derek Lin, por ejemplo, habla de que esas 10.000 cosas se refieren principalmente a los seres vivos, que las cosas a lo mejor no entran parte de esas 10.000 cosas. Yo he visto otras interpretaciones en donde sí incluye cualquier cosa realmente, entonces realmente no, lo que sigue aquí ya es interpretación, cada quien lo podrá interpretar a su manera. Puedes buscar tu persona favorita para la interpretación, o yo recomendaría más bien que tú trates de dar tu propia interpretación. En este caso yo voy a darles mi interpretación, ¿sí? Como siempre desde un punto de vista cristiano religioso y desde un punto de vista intelectual científico, ¿no? Desde el punto de vista religioso yo lo veo de la siguiente manera. Dios no necesita darle nombre a las cosas, ¿sí? Dios tiene un entendimiento completo de todo lo que pasa en el universo, aunque no tiene que darle nombre a nada. Para él todo es una sola cosa y él entiende todo por completo. Los humanos somos los que necesitamos nombrar las cosas.
Entonces yo, de hecho en el Génesis, es curioso, pero Adán es el que le pone nombre a los animales. Y tú te puedes preguntar ¿por qué es Adán el que le pone nombre a las cosas? Dios trae a los animales ante Adán y Adán le pone nombre. ¿Por qué? ¿Por qué no le pone el nombre Dios? Porque el nombre, que ya implica un lenguaje, es algo que requiere más bien el ser humano. Dios no necesita un lenguaje, no necesita nombres, no necesita lenguajes, porque Él entiende todo completo, ¿sí? Entonces somos nosotros los que ponemos nombre a las cosas y las creamos, ¿no? Ahora, desde el punto de vista científico, el universo pues es un campo de partículas. El universo inició con el Big Bang. Hablábamos ahorita del inicio del cielo y la Tierra, que pues científicamente hablando estamos hablando del Big Bang, y es un montón de partículas acumuladas que de pronto se crearon o de alguna manera nacieron, pero sea como sea, ahorita estamos en un mar de partículas. Somos partículas, todos estamos hechos de partículas, y realmente las cosas que observamos son ilusión de nuestro cerebro. Cuando tú pones la mano en la pared y tú dices estoy tocando la pared, tú piensas que estás tocando la pared, pero no la estás tocando realmente, porque no puedes tocarla, ¿sí? Eso es una ilusión causada por los campos electromagnéticos, ¿no? O sea, las partículas no se pueden acercar, aunque hay espacio infinito. No, perdón, no es cierto, es falso. No hay espacio infinito, pero hay muchísimo espacio entre los átomos. Como decía Feynman, el espacio que hay adentro entre partículas es enorme. Entonces, en teoría podrías atravesar la pared con las manos y no pasaría nada porque hay mucho espacio adentro, pero la ley de la física te lo impide. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El objeto que tú percibes como pared, realmente es una ilusión de tu cerebro. Aquí realmente, si tú pudieras observar lo que hay a tu alrededor, pues, si pudieras observar las partículas, que es imposible, pero bueno, si pudieras, verías un océano, un caos de partículas simplemente, porque no distinguirías una cosa de otra. La cantidad por ejemplo, de radiaciones que están pasando a través de tu cuerpo en todo momento es increíblemente grande. Entonces, pero el cerebro humano se explotaría con toda esa información, no la tienes, ¿no? Entonces el cerebro humano lo que tiene que hacer es darle nombre a las cosas para poder empezar a analizar. Entonces el intelecto, pues, particularmente a través del lenguaje, es el que empieza a darle nombre a las cosas para empezar a estudiarlos. Entonces, para mí, la interpretación de esto es: nosotros, al darle nombre a las cosas, las creamos. Alan Watts, por ejemplo, dice justamente que lo que debemos de buscar es olvidarnos de que las cosas tienen nombre para percibir a todo como una sola cosa, que es como lo percibiría Dios de cierta manera. Que de hecho, justamente de eso va a hablar más adelante este mismo capítulo. Pero ahora bien, aquí quiero hacer una pequeña pausa porque esta idea de lo que tiene nombre y lo que no tiene nombre nos presenta la primera dualidad que hay en el Tao Te Ching, que es lo que tiene nombre y lo que no tiene nombre por otro lado, ¿sí? Las 10.000 cosas, que son Derek Lin dice, las 10.000 cosas son los actores y el cielo y la tierra es el escenario, ¿no? Entonces tenemos al escenario y tenemos a los actores que interactúan para esta obra que llamamos vida, ¿no? Que llamamos universo. Y bueno, con lo que tiene nombre es lo que creó las 10.000 cosas, y lo que no tiene nombre es el origen, ¿sí? Pero tenemos que ver cómo vamos a poder manejar esta dualidad. Las siguientes dos líneas nos van a complementar realmente estos mensajes. La línea número 5 tiene estos 8 caracteres. El primer carácter es Gu, que es por lo tanto, o así, como consecuencia, digámoslo. Y luego los siguientes 3 caracteres, Shang Guyu, que es constante, no deseo. Literalmente lo traduciremos algo así como constantemente sin deseo. Los últimos 4 caracteres es Jiwan Ki Miao, o algo así. Sería observa sus sutilezas o su esencia. La traducción que veo que hacen es más bien esencia. De esta manera observamos su esencia, pues. Entonces la traducción sería: así, constantemente, sin deseo, uno observa su esencia, ¿sí? Uno puede observar su esencia. Esto nos está dando vamos a decir, la receta para observar la esencia de las cosas, que es anular el deseo, sin deseo. Sí, a mí me gusta de hecho interpretar deseo como intención, pero antes de interpretar bien esta línea, la quiero comparar con su contraparte, con la línea número 6, y luego ya voy a hablar de las interpretaciones. Si la línea número 6 es muy similar, es constantemente con deseo, los caracteres Chang Yuyu, constantemente tener deseo, o sea, constantemente con deseo, y las otras, el Jiwon Kui es igual, uno observa su
El carácter Yao es como el que usas cuando andas observando o explorando algo así. Entonces, en este caso la traducción la hacen como observar las manifestaciones, ¿no? Como si estuvieras analizando y extrayendo las cositas, ¿no? de tu entorno, ¿no? Entonces, la traducción es constantemente con deseo, uno observa sus manifestaciones. Estas dos líneas las voy a considerar juntas porque es otra dualidad, de hecho. Así, constantemente sin deseo, uno observa su esencia, constantemente con deseo, uno observa sus manifestaciones. Yo, ¿cómo lo interpreto? Tiene diferentes formas de interpretarse. A mí me gusta, y esta es una cuestión de a lo mejor pues sí, de cómo lo entiendo yo. Deseo, usar en lugar de deseo, usar intención, ¿sí? Porque cuando uso intención lo puedo entender o lo puedo asociar a muchas cosas. Por ejemplo, para irlo asimilando con ejemplos más sencillos, por ejemplo, cuando aprendemos a bailar. Cuando yo aprendí a bailar, me tocó tomar clases de baile, por ejemplo de salsa. Te explican los pasos que tienes que seguir y te dicen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y tú vas siguiendo los pasos y vas siguiendo las instrucciones que te van dando, y tú estás con todo tu intelecto, con todo tu cerebro concentrado en los pasos, ¿no? Sin embargo, si tú bailas de esa manera, contando y siguiendo las indicaciones que te dan, vas a parecer un robot. O sea, no se ve bien el baile así. Para poder bailar bien tienes que dejar de pensar, ¿sí? Tienes que dejar de pensar y simplemente dejar que tu cuerpo, vamos a decir, fluya y ejecute lo que ya aprendiste, ¿no? Y entonces es cuando realmente te muestras que dominas, por esto, en este caso, el baile. Y es lo mismo para cualquier otra actividad, para tocar un instrumento musical, para hablar un idioma, para aprender matemáticas, para aprender a andar en bicicleta, para lo que sea, ¿sí? Primero lo tienes que hacer de manera intelectualmente consciente, con un instinto y con un deseo de hacerlo, pero eventualmente quieres llegar a dejarlo de lado, a dejar de pensar. Esta idea de dejar de pensar y dejar de desear te va a llevar a hacerlo bien. Le llaman flow en inglés a este estado en el que los grandes maestros actúan cuando están metidos en su disciplina que ya dominan bien. Esto es una aplicación, no quiere decir que esto es lo que dice aquí. Aquí realmente está hablando de la esencia del Tao eterno, del mayor misterio que hay en el universo, digámoslo así, que es este Tao, ¿no? Entonces, de lo que te hablan muchos místicos es de que debes de suprimir estos deseos para poder observar la esencia. Esto me recuerda a mí también la segunda y tercera verdades nobles del budismo. Si sabes, las verdades nobles del mundo son 4 verdades nobles. La primera es hay sufrimiento en el mundo. La segunda es el sufrimiento. La causa del sufrimiento es el apego o el deseo, a veces lo traducen como deseo. La tercera es, para anular, vamos a decir, el sufrimiento, la cura, vamos a decir, el sufrimiento, es pues renunciar al deseo, ¿no? Renunciar al apego. En este caso, así lo asocio yo, como cuando logras renunciar al deseo, vas a poder observar la esencia de las cosas. No quiere decir que esto significa así lo entiendo yo nada más. Alguien que sea más experto me podría dar esas indicaciones, ¿no? Pero vemos aquí entonces esta dualidad también, ¿sí? Por un lado, si quieres percibir la esencia de las cosas, necesitas dejar de intentarlo, dejar de desear o dejar de pensar. Y si quieres observar las manifestaciones, vas a tener que poner el deseo, poner la intención. Ahora, esto no significa, y aquí es importante, que te estén diciendo que no debas desear, que no debas intentar cosas o que no debas usar el intelecto. O sea, Lao Tse aquí te está diciendo hay 2 mundos diferentes. El mundo del intelecto, bueno, el mundo de con deseo y el mundo de sin deseo. Como yo lo interpreto, esta es una interpretación personal, está el mundo del intelecto, de la inteligencia, con el que tú analizas las cosas, pero si quieres la esencia tienes que dejar de pensar, tienes que dejar de razonar, tienes que dejar de que salga, de que tu ser perciba las cosas de manera natural sin que tu cerebro se interponga en el camino, ¿sí? Y muchos sabios te insisten en eso, en dejar de... Por eso la idea esta de dejar de pensar y dejar la mente en blanco, etc. No es solo dejar de pensar, es el tratar de dejar que la mente se interponga en tú experimentando la esencia de lo que sea, ¿no? Pero en este caso puede ser la esencia de todo el universo. Ok, vamos a cerrar ya el capítulo con la parte número 4. La línea número 7 dice, está separada en 3 partes. Xiliang, que es estos 2, ¿sí? Los siguientes 3 caracteres son, que es Mono Tong Shu, algo así,
que serían como persona mismo fuera, si lo traduces así nada más, pero se refiere a emerger juntos. No es persona entre comillas, no es una entidad, la misma entidad hacia afuera, emergen juntos, vamos. Esto significa estos dos emergen juntos. Y los últimos 3 caracteres, el Erjiming, es pero diferente nombre, pero difieren en nombre. Entonces la traducción de la línea 7 es: estos dos emergen juntos, pero difieren en nombre. Aquí importante es justamente lo que comentábamos ahorita anteriormente, que estas dos cosas están juntas, o sea, no están separadas, surgen juntas realmente. Entonces no son cosas separadas, son cosas que se complementan, simplemente tienen diferente nombre. La línea 8 nos dice, son simplemente 4 caracteres: Dongwei, Shi, Xuan, algo así. Juntos, decir, eso, misterio. La traducción que hacen normalmente es: la unión se dice que es el misterio, ¿sí? Esos dos juntos, esta unión se dice que es un misterio. Es el misterio, o sea, exactamente cómo es que estas dos cosas complementarias surgen juntas. ¿Por qué? O sea, en ese entendimiento es en donde está el misterio. Y la línea número 9, la última línea, se divide en 2 partes nada más. Los primeros 4 caracteres, que son Xuanxi, Yu, Xuan, misterio de misterios. O sea, esto es como hacerlo plural, misterio de misterios. Song, Miao, Chi, Mien, es multitud, maravilla, de puerta. Otra vez se lee al revés es la puerta a la multitud de maravillas, o la puerta a todas las maravillas. Entonces la línea número 9 es misterio de misterios, la puerta a todas las maravillas. Si leemos las 3 líneas juntas, ya hacen sentido. Estos dos emergen juntos, pero difieren en nombre. La unión se dice que es el misterio de misterios, la puerta a todas las maravillas. Una vez que ya uno tiene una interpretación de lo anterior, entiendes que hay una dualidad, entiendes que hay dos cosas que son complementarias, que van a requerir un tipo de balance de alguna manera, y que ese entendimiento es lo que es el misterio del universo, por así decirlo incluso. Y es por lo tanto lo que vale la pena, porque nos dice: en ese misterio está la puerta a todas las maravillas. O sea, esencialmente como yo lo interpreto aquí, es lo que me está diciendo Lao Tse, es que este estudio de esta dualidad es como es la puerta a todo el entendimiento, a todas las maravillas, vale la pena que la estudies. Entonces el estudio de esto vale la pena. De cierta manera, este capítulo está cerrando con una especie de frase motivacional para que veas que sí te conviene estudiar este libro, el Tao Te Ching. Entonces, bueno, ya para terminar, les presento el Tao Te Ching completo aquí en pantalla. Se los voy a leer, no en chino, pero lo voy a leer en español. El Tao del que puedes hablar no es el Tao eterno. El nombre que puedes nombrar no es el nombre eterno. Lo que no tiene nombre es el inicio del cielo y la tierra. Lo que tiene nombre es la madre de 10,000 cosas. Así, constantemente, sin deseo, uno observa su esencia. Constantemente, con deseo, uno observa sus manifestaciones. Estos dos emergen juntos, pero difieren en nombre. La unión se dice que es el misterio de misterios, la puerta a todas las maravillas.